Ahora, los personajes. Importante del personaje. El personaje es lo que se parece a una persona. ¿Qué significa esto? Que no es una persona en sí, pero se parece. ¿Ya? Se parece. Por lo tanto, tiene tres dimensiones. Una dimensión física, o biológica, una dimensión psicológica y una dimensión social. Los escritores saben que tienen que construir su personaje a base de esas tres dimensiones. ¿Cómo es físicamente? Es alto, es pequeño, es blanco, es negro, es moreno, es rubio, ¿ya? Tiene una enfermedad o no la tiene, ¿ya? Eso es cómo es físicamente. ¿Cómo es psicológicamente? Bueno, es una persona inteligente, pero tiene un mal carácter, tiene problemas de memoria, al mismo tiempo sufre de pánico cuando ve los elefantes. Psicología del personaje. Luego, la parte social. Es médico, estudió en Harvard, o es, no sé, o es político, tiene una familia, su esposa y sus dos hijos, o es hijo de el presidente de la República. ¿Cómo es socialmente ese personaje? Y así construyen a los personajes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vemos el personaje? Lo importante es ver si está construido desde esas tres dimensiones y luego que sea coherente con esas dimensiones. No puede ser que el personaje hoy sea rubio y 3 días más tarde sea negro. ¿Ya? No puede suceder. O tiene que haber algo que lo justifique, pero es un poco duro, ¿no? Ese cambio. Entonces, tiene que haber algo que lo justifique. O que hoy el personaje tenga miedo a los elefantes y sufra de pánico o fobia a los elefantes y al día siguiente ya no tenga, así por arte de magia. Tiene que haber una explicación, ¿verdad? Por eso existe lo que se llama la fórmula de transformación del personaje, que dice que personaje más acción dramática es igual a nuevo personaje. ¿Qué significa esto? El personaje, lo tenemos aquí con sus tres dimensiones, es rubio, tiene miedo a los elefantes y es profesor de Harvard, ¿ya? O de Hogwarts, ¿ya? Por decirlo de alguna manera. Muy bien, tenemos construido el personaje. Ese personaje, un día, se encuentra en un acantilado, está a punto de morir y es un elefante el que lo salva. Esa acción que sucedió, ese hecho concreto, es lo que llamaríamos acción dramática, ¿ya? Muy bien. Entonces, a partir de ahí, ese personaje deja de tener miedo a los elefantes. Eso es lo que explica la transformación del personaje. Fíjense, personaje más acción dramática es igual a nuevo personaje. Eso justifica un cambio en alguna de sus dimensiones. O un día el personaje que estaba físicamente perfecto se cae en un acantilado, se fractura y a partir de ahí es cojo. ¿Ya? Entonces, ese personaje ahora es un nuevo personaje. Físicamente cambió. El caso anterior fue un cambio biológico, psicológico. O puede ser un cambio social. Ese personaje un día se presenta a las elecciones y se convierte en presidente de la República. Ups, ese personaje cambió en su dimensión social. O, quién sabe, hay un personaje que pueda cambiar en las tres dimensiones al mismo tiempo. Eso depende de la creatividad del narrador. Entonces, esto es lo importante del personaje. 1, respetar sus tres dimensiones. 2, que no puede ser cambiado sin justificación. Y tercera, que esa justificación se basa en esa fórmula personaje más acción dramática igual al nuevo personaje. Cuarto punto. Estoy casi sin garganta. Cuarto punto. Escena, tiempo y espacio. Bueno, la escena es lo que se conoce como el momento más dramático de una narración. Y desde ese punto de vista, la escena es un momento de alta tensión. En narrativa hay algo que se conoce como curvas de tensión. Imagínense que ustedes están viendo una serie o una película y están en un momento de combate. Y está combatiendo y por allá hieren a la novia del héroe y por acá matan a su mejor amigo y por aquí hay uno que lo va a acuchillar por la espalda. Todo ese momento crea una tensión en la historia, pero también crea una tensión en el espectador. Perdón. Eso mismo ocurre en narrativa, ¿verdad? En esos momentos hay una alta tensión. Imagínense que toda la historia sea ese combate.
todo el tiempo combatiendo, combatiendo. Es un momento que te saturas como espectador y como lector. Quiere decir que hay demasiada tensión en esa historia. Y es cierto que los momentos de tensión, de alta tensión, son muy atractivos, enganchan, pero ojo, no puede estar todo el tiempo la historia en tensión. Por eso la curva de tensión indica de que vamos subiendo la tensión, tac, 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 como la montaña rusa, llegamos al pico de la tensión y luego desciende. Ya entonces luego viene, no sé, el refuerzo del ejército que matan a los enemigos, se salva la novia del héroe, bueno, van a llorar al mejor amigo que murió, pero bueno, se salvó una parte, todo está bueno, todo está bien y vuelve a bajar la tensión y viene entonces luego un momento de reposo, de calma, y que es donde baja la tensión. Ahora, por el contrario, imagínense que la historia se mantenga todo el tiempo en reposo y no pasa nada que eleve la tensión. También, entonces, en este caso, aburre. Si la alta tensión satura, la baja tensión aburre. Por eso, la curva de tensión indica que tiene que haber, bueno, un balance donde se suba, se baja, se suba y se baja. ¿Cómo se logra esto? Con la combinación de la escena y lo que se llama como resumen. El resumen no es más que narración pura, ¿ya? Narración en texto. Y la escena, bueno, una escena de combate, una escena de cualquier acción importante, o también puede estar constituida por diálogos, ¿ya? Que el diálogo permite ver cómo interactúan los personajes también, cómo hablan entre sí, cuál es su lenguaje, cuál es su forma de pensar, cómo son. Entonces, la escena es un momento hiper importante y hay que aprovecharlo, pero dosificándolo. Entonces, ustedes van a ver en la novela que están leyendo si el autor utiliza muchas escenas y las está combinando correctamente con resúmenes, es decir, con momentos de narración puramente, o si por el contrario es todo el tiempo narra, bloques de texto, no hay ni siquiera una pausa de una escena, bueno, de un combate o de lo que sea, o no hay un momento de diálogo, nada, es pura narración todo el tiempo. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre ambas cosas y eso ustedes lo pueden detectar mediante la lectura y dicen, bueno, efectivamente aquí sí está equilibrado, y el autor pone resumen, pero al mismo tiempo pone escena, así. Entonces, ese es lo importante de la escena. Lo otro es cómo se construye la escena. La escena tiene 3 momentos. Yo, sinceramente, no me conozco de memoria los 3 momentos, pero en el libro sí se lo sabe de memoria. Entonces vayan al libro Narrador de Mentiras, donde se explican esos 3 momentos de la escena que son importantes para su construcción. ¿Ya? Entonces, ese es el punto de la escena. Tiene que estar equilibrado con la narración, es decir, con los resúmenes. ¿Ya? Y el resumen equilibrado con la narración. No puede haber más de uno o más del otro. ¿Ya? Porque entonces caemos en un bache creativo ahí donde se desequilibra la historia y las curvas de tensión. Luego, tiempo y espacio. Recuerden que hablamos mucho de que una de las características de la novela fantástica era que, además de poner el foco en los personajes, también lo ponía en el contexto. Bueno, el contexto es tiempo y espacio. ¿Cuándo está sucediendo la historia? ¿Y dónde está sucediendo la historia? ¿Ok? Entonces, en narrativa se habla que hay un tiempo externo y un tiempo interno. El tiempo externo, ya, son cómo se suceden los hechos, cronológicamente. Si suceden días, si suceden meses, si suceden años o en siglos. ¿Ya? Ese es el tiempo externo. El tiempo interno es también lo que se conoce como tiempo psicológico. Es decir, cómo suceden los hechos en la psicología de los personajes. Y ese tiempo interno va a depender de qué tipo de hecho esté sucediendo. Si es un hecho negativo, el tiempo se ralentiza. ¿Ya? Si es un hecho positivo, el tiempo se acelera. Pongo un ejemplo, el cuento que se llama El ahorcado en el puente del búho o algo así. Voy a dejar, y de hecho lo voy a anotar para que no se me olvide, voy a dejar el enlace del cuento en la descripción de este video. ¿Ya? El cuento de El ahorcado en el puente del búho. Muy bien. ¿Qué sucede en este cuento? Esta es la historia brevemente de un hombre. Estamos en
Guerra de Sucesión Norteamericana, ¿ya? Entonces ya estamos ubicados en espacio, en tiempo cronológico. Guerra de Sucesión Norteamericana. Un hacendado del sur quiere hacer explotar un puente para evitar que las tropas del norte puedan acceder por ese puente, ¿ya? Y obviamente favorecer el bando suyo. Las tropas del norte tienen una orden que todo aquel que detecten saboteando una vía de tránsito, cualquiera que sea, pues lo ejecuten en el acto. Es decir, que si atrapan a alguien infraganti, lo ejecutaban en el acto. Este hombre efectivamente intentó sabotear el puente para que las tropas del norte no pudieran pasar, lo atraparon y lo iban a colgar. Es decir, lo van a colgar, lo van a ahorcar en el mismo puente. ¿Y qué sucede? Este hombre le van poniendo la soga al cuello y de momento, además, es una narración en tercera persona, el hombre cae, la soga se parte y el hombre cae al agua. Por lo tanto, su reacción es tratar de salir del agua y luego correr para poder escapar. Efectivamente, hace esto y comienzan a dispararle, los soldados, empieza la persecución, pero finalmente él logra escaparse y encuentra el camino hacia su casa, hacia su hacienda. Y cuando va llegando a la hacienda de su casa, ve a su mujer al fondo que lo está esperando con los brazos abiertos, que le dice que corra, etc. Él piensa que ya está llegando y cuando va a llegar a la entrada de su casa, siente que la soga que le habían puesto al cuello le aprieta el cuello. Y vuelve a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Todavía tiene la soga en el cuello y ahora sí que lo están ahorcando. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, sucedió que la historia pasó al tiempo cronológico, al tiempo psicológico del personaje. El personaje empezó a divagar en ese tiempo que corre entre en que te lanzan para ahorcarte y el tiempo que efectivamente ya mueres ahorcado. No sé cuántos minutos son o segundos. Pero ese tiempo de esos segundos, como es un hecho tan negativo, se ralentiza en su mente. Es como se describe cuando un avión cae con los pasajeros, dicen que no sé, 8 minutos, y esos 8 minutos de caída, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en la cabeza de esas personas? Es infinito el tiempo, no acaba ese tiempo porque está sucediendo algo tan grave, tan malo, que bueno, ahí pasa por la mente de las personas toda su vida, de hecho. Y sin embargo son apenas 8 minutos, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre con el tiempo psicológico o interno. Podemos entonces transformar un elemento que puede ocurrir en segundos, hacerlo que transcurra en horas, en años, en días, ¿verdad? Y eso lo utilizan y lo aprovechan los narradores. Entonces, básicamente, este recurso que ustedes tienen que detectar. Si hay escenas suficientes mezcladas con resúmenes para que haya un equilibrio en las curvas de tensión. Segundo, si hay un tiempo cronológico y hay un tiempo psicológico y si ese tiempo psicológico se aplica o funciona bien respecto al tiempo cronológico. Y el espacio, obviamente, donde esté situado. ¿Ya? El espacio nos habla de dónde está situada la historia. Estamos en Francia, estamos en Nueva York, estamos en el planeta Tierra o estamos en Marte o en la Tierra Media. ¿Y dónde estamos situados? ¿Verdad? Y si está descrito con respecto a eso. Si yo estoy hablando de Nueva York, yo no puedo decir que me encuentro en Nueva York con la Torre Eiffel. Sí, aquí no está bien. Por eso también hay que investigar. Si estoy hablando que estoy en Nueva York del siglo, no sé, XV, ¿verdad? Todavía no podemos hablar quizás, no sé, no estoy bien ahora ubicado con fechas, pero no podemos hablar en el siglo XV en Estados Unidos de la Estatua de la Libertad, porque todavía no estaba ahí, ¿verdad? Entonces todos esos elementos los podemos comprobar gracias al recurso del tiempo, el espacio, la escena y los resúmenes. Ese es el punto de ahora y vamos a el último, que es un poquito extenso también, que son las técnicas narrativas. Bueno, técnicas narrativas. Las técnicas narrativas no es otra cosa que una manera distinta de contar una historia, ¿ya? Utilizando algún recurso que las haga diferentes. Entonces, existen varios grupos de técnicas narrativas. En el libro Narrador de Mentiras se explican cuáles son esos grupos. Están las técnicas estructurales,
Está, bueno, varios tipos de técnicas narrativas, no me las sé de memoria, porque además son muchas. Y voy aquí a citar algunas, las que yo considero las más importantes, las demás ustedes tienen que investigar, porque ustedes tienen que determinar cuáles son las técnicas narrativas que están presentes en la novela con la que trabajan. ¿De qué les va a servir esto? Bueno, obviamente esto les va a servir primero para saber si el autor con el que están trabajando es un autor de oficio, ¿ya? ¿Qué significa un autor de oficio? Es alguien que ya está experimentado, que ya conoce el oficio, que ya sabe manejarlo, etc. No cualquiera, por ejemplo, se atreve a utilizar un in media res, que es una técnica narrativa. No cualquiera se atreve a utilizar el dato escondido, etc. Hay varias técnicas que vamos a ver. Entonces, para eso hay que conocerlas y hay que dominarlas. Y, perdón, esto lo hacen los autores con oficio. Eso en primer lugar. En segundo, para saber si las técnicas que están utilizando se utilizan correctamente, si funcionan en la historia. ¿Ya? Y tercero, para, bueno, por decirlo de manera coloquial, darle pompa a la obra desde el punto de vista, pues, promocional. Bueno, esto es una obra que juega con el tiempo, que utiliza técnicas narrativas, etcétera, tal técnica que significa esto, que aplica de esta manera. Para todo eso nos sirve, pues, el conocer las técnicas narrativas. Y bueno, obviamente, si quieren escribir un día para utilizarlas ustedes mismos. Bueno, primero, in media res, que les hablé de ella así de momento. Es una técnica narrativa, su nombre está en latín y significa en mitad de las cosas o a mitad de las cosas. In media res implica que una historia comienza en la mitad. Efectivamente. Imagínense que contamos la historia que la historia de Harry Potter, por ejemplo, comience en el Cáliz de Fuego. ¿Ya? En el momento de los juegos estos que se llevan a cabo entre varias escuelas, ¿no? Bueno, ese es el in media res, comenzar ahí. Y luego, ¿qué hace el in media res? Salta al pasado y nos cuenta todo el pasado. ¿Cuál es lo provechoso de esta técnica? ¿Ya? Importante, salta al pasado, vuelve a contarnos todo lo que sucedió antes de ese momento y vuelve a pasar por ese momento. Es decir, que si empezamos por el Cáliz de Fuego, vuelve al principio, digamos, a la piedra filosofal, atraviesa toda la primera, segunda parte, vuelve a pasar por los juegos y después continúa hasta la séptima parte. Eso sería una suerte de media res. Si fuera una sola novela, ¿ya? Es por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Que ese momento que escoge el autor, por lo general es un momento de alta tensión. ¿Ya? Es decir, por lo tanto, es una escena, ¿ya? Donde ocurre un conflicto bien importante. ¿Para qué? Para atraer al lector, para enganchar al lector. Si yo te engancho en un momento donde está combatiendo un enano contra un gigante, ¿ya? Y no te he explicado ni quién es el enano, ni quién es el gigante, ni por qué están combatiendo, tú primero te quedas ahí para ver quién gana, quién vence a quién, y luego para saber por qué y quiénes son ellos. Entonces, eso es lo que busca el in media res. Comenzar en ese mundo, en ese momento hiper importante, y luego ir atrás para contarnos el porqué de ese momento. Luego vuelve a pasar por ahí, fíjense, eso es condición básica de esa técnica, vuelve a pasar por ese momento. Quizás no lo relata del todo, pero nos hace saber que estamos atravesando ese momento nuevamente y después continúa hasta el final. Esa es la técnica del in media res. Y bueno, ustedes podrán detectarlo a partir de esas características que les digo. Vamos a ver otra técnica. Otra técnica es la retrospectiva. La retrospectiva es lo que vimos ahorita en el in media res, es volver al pasado. Pero la diferencia aquí es que es un salto al pasado. Un salto significa ir, y volver. Ir y volver. Entonces, estamos relatando la historia y de momento vamos al pasado,
contamos lo que sucedió en ese momento del pasado y volvemos de nuevo al punto de partida y continúa la historia. Y podemos hacer tantas retrospectivas como sean necesarias, como quiera el narrador. El contrario a la técnica de la retrospectiva es la prospectiva, ¿ya? Que es el salto al futuro. Y podemos saltar al futuro, ver lo que sucede y volver. Saltamos al futuro, vemos lo que sucede y volver. Y esa es la técnica de retrospectiva. Entonces ya hemos visto 3 hasta el momento: in media res, retrospectiva, prospectiva. Las 3 sumamente importantes para la novela fantástica. A ver, porque al mismo tiempo estoy viendo aquí el libro Narrador de Mentiras, en el que me estoy apoyando para para hablarles de las técnicas. Y en el libro, además, por cierto, hay ejemplos de obras concretas, de textos, ¿ya? Donde se muestra cómo se utilizan esas técnicas. Ya, entonces, vamos allá, sigo buscando. Luego, perspectiva múltiple, ¿ya? ¿Qué es la perspectiva múltiple? Bueno, la perspectiva múltiple nos habla de varios personajes que nos cuentan un mismo hecho. Por ejemplo, digamos que hay un asesinato, ¿verdad? Y que varias personas ven el momento del asesinato. Entonces, la técnica de la perspectiva múltiple lo que quiere jugar aquí es cómo nos va a mostrar cómo cada persona vio e interpretó el asesinato de una manera distinta. ¿Ya? Eso es muy típico de la perspectiva múltiple. Entonces tenemos uno que nos dice, no fue un asesinato. La señora se clavó ella misma el cuchillo. Tomó la mano del señor y se clavó el cuchillo. El segundo entonces nos dice, sí, efectivamente fue un asesinato, pero la señora fue la responsable del asesinato. Le pidió al señor que la asesinara. Fíjense. Tenemos un tercero que nos diga, bueno, el señor estaba ensañado con ella. La vio de la nada, sacó su cuchillo y se lo clavó en el pecho. Y tenemos un tercero que dice, bueno, el señor se defendió de la señora. Era ella la que tenía un cuchillo, él le quitó el cuchillo y la asesinó. Fíjense cómo hemos visto varias perspectivas de un mismo hecho. Es decir, que todos vieron lo mismo en su posición, pero cada uno lo interpreta de una manera distinta. Entonces, esa es la técnica de la perspectiva múltiple y eso es lo que intenta hacer. Hay otra técnica que se llama el concierto de personajes. Y esta técnica se puede decir que es similar a la anterior, pero no es lo mismo. En el concierto de personajes, efectivamente tenemos varios personajes, ¿ya? Contando una historia, relatando una historia, pero cada uno cuenta su historia. Entonces imaginemos que tenemos una novela donde hay 3 personajes y cada uno relata una historia por su parte, ¿verdad? Y entre sí se van, ¿cómo decirle? Se van complementando una a otra. Digamos que en el capítulo 1, un personaje cuenta cómo comenzó la destrucción del mundo. En el capítulo 2, el segundo personaje cuenta cómo fue el momento en que escaparon del mundo en destrucción. Y en el capítulo 3, el tercer personaje cuenta cómo llegaron a un nuevo mundo. ¿Ya? Fíjense cómo cada uno hizo su historia, que está relacionada entre sí, pero cada uno por separado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se le llama un concierto de personajes. Es decir, se unen varios personajes para relatar toda una historia. Y cada uno tiene su momento para relatar ese momento. ¿Ok? Ese es el concierto de personajes. Vamos al siguiente. Voy a ver, porque hay varios aquí que me voy a pasar, me voy a saltar. Ya les digo, ustedes busquen el resto de técnicas narrativas. ¿Ya? Voy a hablarles de 2. Los vasos comunicantes, que a mí me encanta esa técnica, y las historias paralelas. Y con esto termino. Primero, los vasos comunicantes. Bueno, los vasos comunicantes no son más que 2 hechos que tienen relación entre sí. ¿Ya? Es la narración de 2 hechos separados, independientes, pero que tienen relación entre sí. Y a esa relación es lo que se le llama vasos comunicantes. Por ejemplo,
En la novela de Madame Bovary, ya, hay tres hechos, ya. Hay un personaje un caballero que está enamorando a Madame Bovary. Le está hablando al oído, diciéndole todo lo que ella quiere oír para convencerla de que se vaya a la cama con él. Si bien recuerdo, ya. Hay un segundo hecho donde hay un político en la plaza, ya, que está dando un meeting político para convencer a su electorado de que lo voten, de que voten por él. Y por último, está el mercado, ya, hay un mercado de frutas, verduras, carnes, etcétera, donde hay un comerciante que está intentando vender su producto a sus clientes. Cuando ustedes miran esos tres hechos independientes, ¿qué es lo que ustedes ven que los relaciona a esos tres hechos? ¿Ya? Piensen. Bueno, lo que relaciona esos tres hechos entre sí es que todos están intentando convencer a otro, ¿ya? Y llevarlo a la posición donde ellos quieren. Entonces, por ejemplo, el caballero está intentando convencer a Madame Bovary. El político convencer a los votantes. Y el mercader a sus clientes. Entonces, ese hecho los conecta a los tres y ese es el vaso comunicante. Y significa ya que, fíjense, los tres además los convencen o están intentando convencer a la otra persona a través del engaño. El caballero le está diciendo a Madame Bovary que se va a casar con ella, mentira, que la va a volver la reina de su casa, mentira, que la va a mostrar a todo el mundo, mentira. Lo único que él quiere es acostarse con Madame Bovary, ¿ya? El político está más que decirlo. Le está diciendo a todos los electorados que el mundo va a cambiar, que ahora sí todos van a vivir bien, que se va a acabar la corrupción, que se va a acabar la delincuencia, que los trabajadores van a tener mejor sueldo. Y todos sabemos que es mentira. Simplemente él quiere ganarse un puesto público y seguir lucrando y aprovechándose a base de su electorado. Y el mercader está haciendo lo mismo, está diciendo que tiene el mejor pescado, el más fresco. Ese pescado llegó hoy en la mañana, hace 5 minutos. Y ese pescado lo tiene desde ayer quizás, ¿verdad? Y fíjense cómo cada uno intenta convencer al otro engañando. Y eso es lo que quiere demostrar el autor, Gustave Flaubert, mostrarle al lector. Cómo ya cada uno intenta aprovecharse del otro y cómo intentan engañarlo. Y nos los muestra con tres hechos. Y él no se vale del narrador en este caso. Él solamente nos muestra los hechos. Es decir, que el objetivo es hacernos interpretar algo mostrando hechos. ¿Ya? Diciéndonos, bueno, el político engaña de esta manera, el amante de esta otra y el comerciante de esta otra. ¿Ya? Y nos muestra los tres hechos y que el lector interprete. ¿Verdad? Y está claro, ¿ya? De que el objetivo ahí, que el punto de mira, el foco está sobre el engaño, ¿ya? Mostrando los hechos a través de la técnica de los vasos comunicantes. Esa es la técnica de los vasos comunicantes y es una técnica que a mí, en tanto creador, me gustaría un día poder dominar. Todavía no lo consigo. Parece simple, pero no lo es tanto. Esa es la técnica de los vasos comunicantes. Y otra que se parece mucho es la técnica de las historias paralelas, ¿ya? Las historias paralelas son dos historias que van desarrollándose a la par, una con otra, y que tienen relación entre sí, pero fíjense, no son vasos comunicantes. ¿Cuál es la diferencia? Las historias paralelas son historias completas. Los vasos comunicantes son hechos dentro de una historia. Es decir, que incluso podríamos tener historias paralelas y dentro de esas historias paralelas podríamos tener vasos comunicantes. Fíjense. Entonces, por ejemplo, puedo narrar la historia de una mujer que es ama de casa en Nueva York y una mujer que vive en Arabia Saudí. Sabemos cómo viven las mujeres en Arabia Saudí o en el mundo islámico, ¿verdad?
cómo son reprimidas, cómo son, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál sería la relación de esta mujer con la otra, con la que vive en Nueva York? Bueno, quizá la mujer que vive en Nueva York, pues, sufre de violencia familiar. Y entonces ahí podemos encontrar un punto en común. Y a través de esas historias, lo que estamos haciendo es denunciando cómo, aún cuando esa mujer vive en Nueva York, donde se supone que es una ciudad de libertades, etcétera, ya sigue siendo, por su género, sigue siendo víctima del maltrato y del machismo y del patriarcado. Como mismo le ocurre a la mujer que todavía vive bajo el régimen del Islam en su país. Entonces, es decir, que tienen un objetivo. No es que se cuenten dos historias al mismo tiempo y que no tengan relación en ninguna entre sí, sino es que hay algo, un hecho que las conecta, y ese hecho por lo general es el mensaje que se quiere transmitir al lector. Entonces, hasta aquí voy a terminar. Hay otras técnicas como son el dato escondido, como son la caja china, bueno, el raconto, bueno, muchas más técnicas, pero no podemos abordarlas todas. Es tarea de ustedes encontrarlas, búsquenlas en el libro y pregúntenme en los comentarios o en el grupo de WhatsApp sobre esas técnicas y yo les ayudaré y les podré dar más información al respecto. ¿Ok? Entonces, fíjense, logramos hacer el resumen, el hiperresumen de este curso, que normalmente estos son clases que se dan a detalles en un curso de 1 año o más, pero hoy teníamos que resumirla para ustedes. Vayan al libro de texto Narrador de Mentira y dejen sus comentarios, déjenos sus dudas. Los que estén viendo esta clase y son parte del grupo y del curso, por favor suscríbanse al canal del curso para que ayuden también y que eso se expanda este conocimiento. Den también su like si pueden y cualquier duda déjenlo en los comentarios. Los comentarios son muy importantes en este mundo de las redes sociales, así que también si pueden dejar algún comentario sobre cualquier duda que tengan, déjenlo aquí y les vamos a responder. Así que bueno, esta es la clase, nos vemos en la siguiente donde vamos a estar ya entrando en materia sobre la lectura analítica. Nos vemos, chao.